Hola amigos, hoy les traigo un video acerca de cómo jugar al ajedrez. Solo la introducción y los principios básicos, la parte 1. Hoy veremos sobre los movimientos de cada pieza junto con su valor y puntaje, y también estudiaremos el tablero. Ojo, porque hoy se viene la parte 2, esta solo es la introducción al tablero y las piezas, así que sin nada más que añadir, vamos a empezar. Primero quitaré las piezas para que podamos ver con más detalle el tablero en sí. Ahora que ya he quitado las piezas, voy a explicarles un poco sobre el tablero. Aquí podemos ver que es de dimensiones 8 por 8. Por ende tiene 64 casillas en total. Estas son 32 blancas y 32 negras. Otra cosa que podremos apreciar es que no hay casillas del mismo color que vayan a la par, como dos blancas a la par o dos negras a la par. Siempre va a haber una blanca y una negra. Eso hace que se formen dos diagonales. En el tablero tenemos varias, pero las dos más grandes son las que van desde la casilla H1 hasta la casilla A8, y la que va desde la casilla H8 hasta la casilla 1. También el tablero se puede dividir en filas y en columnas. Las filas son enumeradas por número, que van desde la fila 1 hasta la fila 8, mientras que las columnas son enumeradas por letra, que van desde la columna A hasta la columna H. Por ende, el tablero en sí tiene 8 filas y 8 columnas, de donde es que se ponen las piezas y se juega. Ahora, ya he explicado esto del tablero, voy a hablarles un poco sobre las piezas que cada jugador posee. En el ajedrez, cada jugador posee un rey, una reina, dos torres, dos caballos, dos alfiles y 8 peones. Primero les hablaré acerca de los peones. Estos son los peones: el peón blanco y el peón negro. Primeramente les hablaré de sus movimientos. El peón es una de las piezas más particulares del ajedrez, ya que en su primer movimiento o en su primera jugada puede hacer dos pasos hacia adelante, o bien puede hacer uno. Ojo, porque después de este movimiento solo podrá hacer un paso hacia adelante. Ahora, a la hora de capturar, el peón no captura un paso hacia adelante, ni dos pasos. Él captura de una forma peculiar, que es un paso en diagonal. Claro, en diagonal adelante, ya que otra cosa de los peones es que son la única pieza en el ajedrez que no puede retroceder. Ahora bien, si hay una pieza enemiga que está al frente, este peón está bloqueado, no puede capturar la pieza, y como este peón tampoco puede capturar esta. La única forma de capturar es que esté un paso en diagonal hacia adelante. Otra peculiaridad de los peones es que cuando llegan a la fila contraria pueden promocionarse, y que eso de promocionarse, pues bien, pueden convertirse en un caballo, en un alfil, en una torre o en una dama. Así que el peón es una pieza que, digamos, no es tan importante como la otra, pero ya cuando se promociona puede llegar a ser piezas importantes. Por eso su valor es de solo un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tú eres la blanca y este es el jugador de las negras y es tu turno, si tú capturas, ganarías un peón y ganarías un punto, que ese sería tu puntaje, un punto sobre tu oponente. Ahora que ya hablamos del peón, vamos a hablar del caballo.
El caballo es otra pieza peculiar, ya que es la única pieza en el ajedrez que puede saltar otras piezas, ya sean rivales o sean de las mismas. Por ejemplo, en esta posición, el caballo podría saltar sus propios peones, igual que el caballo negro. En cambio, si fuera un peón y habría un peón aquí, él no podría avanzar, ya que sus propias piezas la están obstaculizando. En cambio, el caballo no, puede saltar a sus propias piezas. Ahora bien, ¿cómo captura el caballo y cómo se mueve? El caballo se mueve en una forma un poco peculiar también. Se mueve una casilla hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, y una en diagonal, lo que quiere decir que se mueve en un tipo de forma de L. También otra cosa que hay que decir, que si el caballo está en una casilla negra, su próxima casilla será blanca. O sea que, por ejemplo, aquí podemos ver más sobre el alcance del caballo, que si está en una casilla de un color, su próximo movimiento será una casilla del color contrario. Ahora bien, ¿cómo captura el caballo? El caballo captura igual que su movida, en un paso hacia el frente o hacia atrás, o hacia la derecha o a la izquierda, y un paso en diagonal. Y se queda en la misma casilla donde estaba la pieza que capturó. Ojo, porque si, por ejemplo, en esta posición, nosotros podríamos decir que esta pieza está en el trayecto del movimiento del caballo, por ende podríamos capturarla. Pues no, porque igual que todas las piezas del ajedrez, el caballo solo captura cuando una pieza está en su casilla de destino, no es cuando está en entre una de las casillas por las que va pasando. Y hablando sobre el valor del caballo, el caballo tiene un puntaje de 3 puntos. Por ende, si nosotros capturamos un caballo, ganaríamos 3 puntos. Y una de las piezas menores, al igual que el alfil. Ahora hablaremos un poco acerca de el alfil. Y aquí puse los dos alfiles porque les quiero enseñar algo que también muy peculiar en el alfil. En el ajedrez tenemos dos alfiles, que es el alfil de casillas claras y el alfil de casillas oscuras. Ojo, porque si tenemos un alfil de casillas claras, esto quiere decir que durante toda la partida este alfil solo se moverá a casillas claras. Nunca podrá un alfil de casillas claras ir a parar a una casilla oscura. Otra cosa acerca del movimiento del alfil es que se mueve en diagonales. Por ejemplo, este alfil negro de casillas oscuras podría moverse aquí, o bien aquí, o aquí, o aquí. El alfil no tiene límites acerca de sus casillas de movida. Puede ser hasta donde le permita el tablero o hasta donde haya una pieza del mismo jugador que lo bloquee. Porque el alfil, a diferencia del caballo, no puede saltar sus propias piezas. Por ende, si el alfil estuviera aquí, no podría saltar a su propio peón estando aquí. Igual este alfil, si el alfil estuviera aquí, no podría saltar a su propio peón. El alfil captura igual de la forma que se mueve. Por ejemplo, si el alfil le tocara mover y quisiera capturar este peón, se movería hacia la casilla del peón
y lo capturaría, igual este otro alfil. Ojo, porque tampoco puede saltar la pieza enemiga. Solo puede llegar hasta donde está esta y capturarla. Y acerca del valor del alfil, es igual del caballo, ya que ambos son piezas menores y valen 3 puntos. Lo que quiere decir que si capturamos a un alfil, ganaríamos 3 puntos a nuestro oponente. La siguiente pieza son las torres. Las torres ya son piezas mayores o piezas pesadas. Y hablando de sus movimientos, estas se mueven de manera horizontal y vertical. Y al igual que el alfil y el peón, estas no pueden saltar sus propias piezas. Por ende, si este peón estuviera aquí bloqueando el paso de la torre no podría saltarlo. Solo podría ir por esta fila. Y tampoco puede saltar piezas rivales. Por ende, si este peón estuviera aquí y la torre se quisiera mover hacia aquí, no podría, ya que este peón está obstaculizando. Ahora bien, la torre captura de la misma forma que se mueve. Por ejemplo, si este peón estuviera aquí y la torre quisiera capturarlo, bien lo haría y se quedaría en la misma casilla del peón. Tampoco puede hacer lo que ya dijimos que no puede hacer el alfil, que es saltar las piezas enemigas. Por ejemplo, si esta torre quisiera mover aquí, no podría, y aquí estaría este peón. Lo más que llegaría es a capturarlo. Y hablando de las torres, que como dije son piezas pesadas o piezas mayores, estas valen 5 puntos, lo que quiere decir que si nosotros capturamos una torre enemiga, ganaríamos 5 puntos al jugador rival. Ahora veremos las damas. Las damas son las piezas más importantes, no más importantes, sino las más poderosas en el tablero en el juego de ajedrez, ya que estas piezas tienen un movimiento un poco peculiar. Por ejemplo, si ponemos la dama al centro, la dama se podría mover ya sea como un alfil de manera diagonal o como una torre de manera vertical y horizontal. Esta la hace una pieza muy poderosa y al igual que las otras piezas que hemos visto, no puede saltar ni sus propias piezas o piezas rivales. Igual captura de la misma manera. Por ejemplo, aquí, si la dama se quisiera mover aquí, no podría, porque está este peón. Si la dama quisiera capturar este peón, igual capturaría y se quedaría en la misma casilla del peón. Y hablando de la dama, su valor es de 9 puntos. Por ende, si nosotros le capturamos la dama a nuestro rival, nosotros ganaríamos 9 puntos. Y ahora hablaremos de la última pieza que tenemos, que es el rey. El rey es la pieza más importante del ajedrez, ya que si nos capturan o nos encierran al rey, perderemos la partida. El rey también es una pieza un poco peculiar, ya que aunque es la más importante, no es la más poderosa a diferencia de la dama. El rey solo se puede mover un paso a donde quiera que vaya. Por ejemplo, se podría mover un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, un paso hacia
hacia la derecha, un paso hacia la izquierda. Otra cosa que sería que el rey captura de la misma manera. Por ejemplo, si está este peón aquí, el rey podría capturarlo. Igual si estuviera aquí, el rey podría capturarlo. Otro movimiento del rey es que no puede moverse a una casilla en donde va a ser capturado. Ojo, porque si hacemos esto sería una movida ilegal y es algo que en torneo eso nos descalificaría y nos restaría puntos. Él no podría moverse aquí o aquí o aquí porque está la amenaza de que la torre capture al rey. Otra cosa es que el rey tampoco, a diferencia, igual que otras piezas, no puede saltar sus propias piezas. Por ejemplo, si está este peón aquí, no podría venir aquí. Y tampoco podría quitar este peón y moverlo aquí. Solo podría moverse en casillas que estén libres. Bueno, y antes de terminar, les voy a enseñar cómo acomodar el tablero de ajedrez de la forma que esté correcto. Lo primero es acomodar el rey. El rey siempre irá en la fila número 1 y en la columna E para la blanca, y para las negras en la fila número 8 y en la columna E. Ahora a la dama. La dama siempre estará a la par del rey, igual en la fila 8, pero en la columna D a la par del rey para las negras, y aquí en la fila 1 y en la columna D para las blancas. Ahora los alfiles. Como dije, tenemos dos alfiles, uno para las casillas claras y otro para las oscuras. Los alfiles igual irían en la fila 1 para la blanca, solo que en la columna F, el de casillas claras, para las oscuras, la columna C. Y para las negras serían la columna F igual para el de casillas claras y el de oscuras, la C. Los caballos igual irían en la primera fila, solo que en la columna B y G para la blanca e igual para las negras en la columna B y G. Y finalmente las torres. Las torres irían en las esquinas del tablero, en la columna A y en la columna H de la fila 1 para la blanca, y en la columna A y en la columna H de la fila 8 para las negras. Ahora los peones. Los peones irían en las segundas o penúltimas filas del tablero. Sería en toda la fila 7 para las negras y en toda la fila 2 para las blancas. Otra cosa importante que tenemos que ver para ver si tenemos bien ubicado el tablero es que siempre en la esquina derecha tengamos una casilla blanca. Igual aquí para las blancas, aquí en la esquina derecha hubiera una casilla blanca. Así que amigos, llegamos al final del video. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like y suscríbanse porque se viene la segunda parte del video, donde hablaremos un poco más de las reglas del ajedrez. Si les gustaría dejar su opinión, podrían hacerlo en la caja de comentarios, yo los estaré leyendo, y espero les haya gustado el video. Así que muchas gracias por ver y pasen buen día.